arriba en un rincón del vasto universo, donde cada estrella brilla como un espejo de nuestras posibilidades, existe una palabra mágica. Esta palabra no es solo un conjunto de letras, sino un poderoso decreto que, cuando se repite con fe y convicción, tiene el potencial de transformar tu vida de maneras inimaginables. Antes de que sigas adelante, quiero que te tomes un momento para respirar hondo. Inhala y siente cómo la energía de este instante comienza a envolverte. Exhala, liberando cualquier duda que pueda estar rondando en tu mente. La realidad que experimentas a diario es un reflejo directo de tus creencias y pensamientos. Cada emoción, cada pensamiento, es como una pincelada en el lienzo de tu vida. Hoy, te invito a abrir tu mente y tu corazón a la posibilidad de cambio. Imagina que hay una puerta, una que lleva a un nuevo camino lleno de abundancia, oportunidades y crecimiento. Esta puerta se abre con una simple palabra. Una palabra que tiene el poder de desplazar montañas y de abrir caminos donde antes solo había obstáculos. La magia de esta palabra reside en su simplicidad y en la profundidad de su significado. No es necesario ser un experto o tener habilidades especiales. Solo necesitas la voluntad de creer y repetir. Mientras te adentras en este viaje, recuerda que el poder de la transformación está en tus manos. Así que, ¿estás listo para descubrir esta palabra mágica? Permítete sentir la emoción que surge al saber que, al pronunciarla, estarás dando un paso hacia una nueva realidad. Con cada repetición, estarás afirmando tu derecho a una vida llena de abundancia y felicidad. Déjate llevar por esta oportunidad y acompáñame en esta exploración donde la gratitud y la fe se convierten en los pilares de tu nuevo camino. En una ciudad que nunca duerme, repleta de luces y ruido, vive Samuel, un viajero cuya vida parece haberse detenido en un ciclo monótono. Cada mañana, se despierta con el sonido estridente de su alarma, sintiendo como la pesadez del día lo envuelve. Se arrastra de la cama y, casi como un autómata, se prepara para enfrentar otra jornada que se siente igual a la anterior. La rutina ha tomado el control, y con cada día que pasa, la insatisfacción se va enredando más en su corazón. Samuel se siente atrapado, como un pájaro enjaulado que anhela volar pero no sabe cómo. Cuando se mira en el espejo, no reconoce esa mirada vacía que le devuelve el reflejo. La chispa de la vida, que antes iluminaba su rostro, se ha desvanecido, y un vacío incomprensible se ha instalado en su interior. Se pregunta a sí mismo, ¿dónde está el propósito? ¿Dónde se fue la pasión que solía sentir por las cosas que hacía? Sus días están llenos de tareas y responsabilidades, pero la emoción y el entusiasmo parecen ser un recuerdo lejano. En el trabajo, se siente como un intruso en un mundo que no le pertenece. Las conversaciones son superficiales, y las interacciones, mecánicas. Cada vez que escucha a sus compañeros hablar sobre sus sueños y metas, una punzada de envidia recorre su ser. ¿Por qué ellos parecen tan felices, mientras yo solo me siento perdido? Se pregunta, sintiendo como la frustración se convierte en un peso que lo aplasta. En sus momentos de soledad, cuando la noche envuelve la ciudad, Samuel se sienta en el borde de su cama y se permite sentir la tristeza que lo acompaña. Las paredes de su habitación parecen cerrarse sobre él, y la oscuridad se convierte en un reflejo de su estado interno. Está destinada mi vida a ser así, susurra al aire, esperando que el universo le ofrezca una respuesta. Sin embargo, el silencio solo le responde con más preguntas, y una sensación de impotencia lo inunda. Es en estos momentos de introspección que comienza a reconocer que no está solo en su confusión. Muchos, en su búsqueda de propósito y felicidad, han sentido ese mismo vacío. La lucha interna de Samuel resuena con la experiencia de innumerables almas que, como él, se han sentido desconectadas de su esencia. Este sentimiento de desasosiego es un llamado a buscar algo más, a explorar la profundidad de su ser y a recordar que la vida puede ser diferente. Así, el viaje de Samuel se convierte en un espejo, un reflejo de las luchas que todos enfrentamos en algún momento. La insatisfacción y la búsqueda de significado son parte de la experiencia humana, y aunque puede parecer que las respuestas están lejos,
Es precisamente en este lugar de confusión donde comienza el verdadero viaje hacia el descubrimiento personal. En el fondo de su ser, Samuel siente que hay una luz esperando ser despertada, una chispa que todavía arde, aunque tenue. La búsqueda por reconectar con su propósito y la anhelante necesidad de cambiar su realidad lo empujan hacia adelante, y así, sin saberlo, el primer paso de su transformación ya ha comenzado. La historia de Samuel es, en esencia, la historia de todos nosotros, un viaje hacia la búsqueda del significado y la abundancia que, en algún momento, nos espera a todos. Una tarde, cuando la luz del sol comenzaba a deslizarse suavemente por las calles de la ciudad, Samuel se encontró en un pequeño café, buscando refugio de la rutina diaria. Mientras sorbía su café, sus pensamientos se deslizaban entre la melancolía y la frustración, cuando de repente, una figura amistosa se sentó frente a él. Era Elena, una mujer de mirada profunda y sonrisa cálida que parecía irradiar una energía peculiar. Elena era una viajera en su propio sentido, había explorado el mundo y había absorbido sabiduría en cada rincón. Su presencia era reconfortante, y Samuel sintió que algo en ella podría ofrecerle una respuesta a sus inquietudes. Después de intercambiar algunas palabras, él se abrió un poco, compartiendo su sensación de estancamiento y su deseo de encontrar un propósito más profundo. Con un brillo en sus ojos, Elena lo escuchó atentamente y, cuando finalmente habló, sus palabras resonaron con una claridad sorprendente. Samuel, a veces nos perdemos tanto en la rutina que olvidamos una verdad fundamental. La realidad que vivimos es un eco de nuestras creencias. Hay una palabra especial, que tiene el poder de cambiarlo todo, dijo con una voz suave pero firme. La curiosidad instantánea de Samuel se mezcló con un escepticismo sutil. ¿Una palabra? ¿Cómo puede algo tan simple cambiar mi vida?, preguntó, sintiéndose un poco ridículo al considerar la idea. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior despertó. La esperanza, que había estado adormecida, comenzó a hacerse eco de nuevo. Elena sonrió ante su incredulidad. No subestimes el poder de lo simple. La palabra es abundancia. Al repetirla con fe y convicción, puedes abrir puertas que creías cerradas. Es un decreto que, al pronunciarlo, comienza a resonar en tu vida y en el universo. Te invito a explorarlo, explicó, dejando que sus palabras fluyan como un río de posibilidades. Samuel sintió una chispa de intriga. Aunque su mente seguía cuestionando, su corazón comenzaba a abrirse a la posibilidad de cambio. ¿Cómo lo haría?, preguntó, sintiendo que esa conversación era el inicio de algo significativo. Es sencillo. Encuentra momentos en tu día para repetir la palabra abundancia. No es solo decirla, es sentirla. Permítete conectar con el significado detrás de ella. Hazlo con sinceridad y observa cómo el universo responde a tu llamado, sugirió Elena, su voz impregnada de una calma que parecía contagiarse. Samuel asintió lentamente, sintiendo que la idea estaba comenzando a calar hondo en su ser. La atmósfera se impregnó de un aire de esperanza y curiosidad. Este encuentro casual en el café se sentía como un punto de inflexión, un susurro del destino que le ofrecía una nueva forma de ver su vida. A medida que la conversación continuaba, energías de entusiasmo llenaban el aire. Samuel comenzó a visualizar la posibilidad de una vida donde las oportunidades fluyeran en lugar de sentirse atrapado. La idea de que una simple palabra podría tener tanto poder lo intrigaba, y, aunque la duda aún persistía, algo en su interior le decía que valía la pena intentarlo. Esa tarde, mientras se despedía de Elena, una sensación de expectativa le llenaba el corazón. Había dado un primer paso hacia la exploración de su propia transformación. Con la palabra abundancia resonando en su mente, Samuel se marchó del café con la esperanza floreciendo dentro de él, listo para descubrir la magia que la vida tenía reservada si se atrevía a abrirse a ella. En una tranquila tarde de otoño, Samuel se reunió nuevamente con Elena en un parque que adornaba los colores cálidos de la temporada. El aire fresco traía consigo un susurro de cambio, y mientras caminaban entre las hojas crujientes,
la conversación se tornó más profunda. A medida que se sentaban en un banco, Elena preparó a Samuel para la revelación que había estado esperando. Hoy quiero hablarte de la palabra mágica que puede transformar tu realidad. Abundancia, dijo Elena, su voz resonando con una mezcla de solemnidad y entusiasmo. Sus ojos brillaban con la sabiduría de quien ha conocido el poder de esta palabra en su propio viaje. Abundancia no solo se refiere a la riqueza material, continuó, sino a un estado de ser donde reconocemos que la vida está llena de oportunidades, amor, alegría y todo lo que necesitamos. Es un recordatorio de que el universo está en constante flujo, dispuesto a proporcionarnos lo que deseamos si estamos abiertos a recibirlo. Samuel escuchaba atentamente, sintiendo como cada palabra se anclaba en su corazón. Cuando repites, abundancia, 3 veces, lo haces con la intención de conectar con su esencia. Es una afirmación poderosa que te permite alinearte con la energía del universo. Al hacerlo, estás declarando tu derecho a experimentar una vida plena, a recibir todas las bendiciones que te corresponden, explicó Elena con convicción. Imagina cada repetición como una llave que abre nuevas puertas. La primera repetición es un recordatorio de tu conexión con el todo, la segunda es un llamado a soltar el miedo y la duda, y la tercera es la afirmación de que estás listo para recibir lo que el universo tiene para ofrecerte, añadió, su voz tejiendo una atmósfera de posibilidad. Un escalofrío recorrió la espalda de Samuel. La idea de que una simple palabra pudiera tener un impacto tan profundo en su vida comenzaba a resonar en su interior. ¿De verdad puede funcionar?, preguntó, sintiendo una mezcla de escepticismo y esperanza. Sí, Samuel, la clave está en la fe y la convicción con las que lo hagas. Cuando repites, abundancia, siéntelo en cada fibra de tu ser. Conéctate con la emoción de lo que significa para ti. Deja que esa vibración fluya a través de ti, y observa cómo el universo comienza a responder, dijo Elena, sus ojos brillando con la promesa de nuevos comienzos. Samuel cerró los ojos por un momento, permitiendo que la energía de la palabra lo envolviera. Visualizó su vida rebosante de oportunidades, donde cada día era una celebración de lo que podía ser, la posibilidad de un futuro diferente, lleno de abundancia en todos los sentidos, comenzó a tomar forma en su mente. Así que, ¿cuándo debo empezar?, preguntó, su voz vibrando con una nueva energía. Ahora mismo, respondió Elena, sonriendo. No hay mejor momento que el presente. Comienza hoy, y deja que la palabra, abundancia, se convierta en parte de tu vida. Repite la palabra, siente su poder, y observa cómo se despliegan frente a ti las oportunidades que mereces. Con un renovado sentido de propósito, Samuel sintió que estaba en el umbral de un cambio significativo. La palabra, abundancia, se convirtió en un mantra poderoso, un símbolo de su deseo de abrirse al mundo y a todo lo que tenía para ofrecer. Con cada respiración, se comprometió a explorar esta nueva realidad, y una chispa de emoción iluminó su corazón, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Samuel supo que su viaje apenas comenzaba. La promesa de transformación estaba ante él, y todo lo que necesitaba hacer era dar ese primer paso hacia la abundancia que lo esperaba. Con el eco de las palabras de Elena aún reverberando en su mente, Samuel se encontró solo en su habitación esa noche, preparado para dar el primer paso hacia su transformación. La luz suave de una lámpara iluminaba el espacio, creando un ambiente acogedor, pero su corazón latía con una mezcla de esperanza y ansiedad. Era el momento de pronunciar la palabra mágica, abundancia. Se sentó en el borde de su cama, cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo como el aire llenaba sus pulmones. Abundancia, repitió en voz baja, como si temiera romper la quietud de la noche. Al pronunciarla, una chispa de emoción recorrió su ser, pero fue rápidamente seguida de un torrente de dudas. ¿Realmente funcionará? ¿Soy digno de la abundancia?, se preguntó, sintiendo que las viejas creencias empezaban a resurgir como sombras del pasado. La primera repetición se sintió como un susurro,
una semilla plantada en un terreno que, aunque fértil, estaba lleno de piedras y escombros de su historia. A medida que su mente viajaba a lo desconocido, comenzaron a surgir pensamientos contradictorios. He estado atrapado tanto tiempo en la rutina, ¿cómo puedo creer que algo tan simple vaya a cambiar mi realidad?, reflexionó, sintiendo que la duda intentaba apoderarse de su espíritu. Con un leve suspiro, se preparó para repetir la palabra nuevamente. Abundancia. Esta vez, su voz era un poco más fuerte, pero la inseguridad seguía presente. Las viejas creencias lo acechaban como sombras tenaces. No mereces lo mejor. La vida siempre te ha enseñado que es mejor tener los pies en la tierra. Esa voz interna, crítica y dura, parecía resonar con mayor fuerza con cada repetición. Samuel sintió como su corazón se encogía ante la presión de esas palabras tan familiarmente desalentadoras. ¿Y si al final no sucede nada? ¿Y si esto es solo otra ilusión? La lucha interna se intensificaba a cada instante, y la esperanza que había comenzado a florecer parecía tambalearse ante la embestida de su propio escepticismo. Sin embargo, en medio de la confusión, un destello de luz emergió entre las sombras. Pero, ¿y si es real? ¿Y si esto es el comienzo de algo nuevo?, pensó, aferrándose a esa posible chispa de transformación. En su tercer intento, Samuel se sintió dividido entre el deseo de creer y el miedo que lo mantenía cautivo. Abundancia, pronunció con determinación, pero su voz tembló, como un niño que da sus primeros pasos. La vibración de la palabra resonó a través de su ser, y aunque la duda seguía susurrando, se dio cuenta de que había algo en su interior que comenzaba a desafiar esas viejas creencias. A través de ese proceso, Samuel empezó a reconocer que el cambio no era fácil. Cada repetición de abundancia era una pequeña batalla entre el nuevo yo que anhelaba emerger y el pasado que lo mantenía encadenado. Pero en ese instante, mientras se permitía sentir la mezcla de esperanza y miedo, comprendió que ese viaje no era solo acerca de la palabra, sino de la valentía de enfrentarse a sí mismo y a sus limitaciones. Con esta nueva conciencia floreciendo dentro de él, Samuel se levantó, sintiendo como esa lucha, aunque difícil, era una parte esencial de su transformación. Había dado el primer paso hacia el cambio, y aunque el camino por delante parecía incierto, sabía que su viaje apenas comenzaba. Al regresar a su cama esa noche, se sintió un poco más ligero. La semilla de la abundancia había sido plantada, y aunque el futuro seguía siendo un misterio, su voluntad de explorar lo desconocido comenzaba a tomar forma. Al amanecer, la luz dorada del sol se filtraba a través de las cortinas de Samuel, despertándolo suavemente. Había pasado la noche reflexionando sobre las palabras que había repetido. Con una mezcla de nervios y emoción, se levantó de la cama y se dirigió a la ventana. Al mirar al exterior, sintió una energía renovada fluir a través de él, como si el mundo que lo rodeaba estuviera vibrando en una frecuencia diferente. Abundancia, repitió en voz alta, un poco más firme esta vez. Esa palabra resonaba en su interior como un mantra, y al pronunciarla, sintió que algo se movía dentro de él. Era como si una cortina de nubes comenzara a despejarse, revelando un cielo azul que había estado oculto. Por un instante, se sintió más ligero, como si el peso de sus viejas creencias se estuviera desvaneciendo. Con cada repetición, la energía de abundancia comenzaba a infiltrarse en su vida cotidiana. Mientras se preparaba para salir, su mirada se encontró con un pequeño jardín en el patio de su vecino, lleno de flores que parecían más vibrantes que nunca. Mira cuán hermosamente florecen, pensó, sintiendo que era un recordatorio de que la vida se renueva constantemente y de que las oportunidades pueden surgir en cualquier momento. Al salir de casa, Samuel notó cambios sutiles a su alrededor. En el camino hacia el trabajo, una pequeña tienda de antigüedades que nunca había visto antes captó su atención. Se sintió atraído por la curiosidad y decidió entrar. Dentro, descubrió un viejo libro sobre la abundancia y la ley de la atracción, un texto que parecía estar esperando por él. Al hojear sus páginas, sintió que cada palabra lo hablaba,
resonando con su nueva perspectiva. Compró el libro, sintiéndose como si hubiera encontrado un tesoro escondido. Esa tarde, en la oficina, sucedió algo inesperado. Su jefe, que normalmente lo ignoraba, se acercó y le pidió su opinión sobre un proyecto importante. Samuel, sintiéndose más seguro, compartió sus ideas con entusiasmo. Para su sorpresa, su jefe asintió y le agradeció por su aporte. Quizás esto es lo que significa estar en sintonía, pensó, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Era un pequeño reconocimiento, pero para él, significaba que su voz importaba, que su contribución era apreciada. A medida que pasaba el día, comenzó a notar otros detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La sonrisa de un extraño en la calle, la calidez de un saludo de un compañero de trabajo, el aroma del café recién hecho que lo envolvía en la cafetería. Cada pequeño momento parecía brillar con una luz más intensa, como si el mundo estuviera invitándolo a participar en su belleza. Abundancia, repitió por segunda vez, sintiendo que la palabra comenzaba a arraigarse en su ser. Era como si estuviera abriendo una puerta a un corredor lleno de posibilidades. La duda que había sentido anteriormente se desvanecía lentamente, reemplazada por una sensación de apertura. Comprendía que cada pequeña oportunidad que surgía era un paso en su camino hacia algo más grande, algo que había estado esperando. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Samuel se sintió diferente. Había comenzado a darse cuenta de que la abundancia no era solo un concepto abstracto, sino una realidad que comenzaba a manifestarse en su vida. Las experiencias del día le mostraron que el cambio es posible, que la vida está llena de matices que solo espera ser reconocidos. Con cada repetición de abundancia, se sentía más conectado con el flujo de la vida, más dispuesto a recibir lo que el universo tenía para ofrecerle. Con el corazón lleno de esperanza y una mente abierta, Samuel cerró los ojos y se permitió soñar con un futuro donde la abundancia no solo fuera una palabra, sino un estilo de vida. Y así, con una nueva luz iluminando su camino, se entregó con confianza al viaje que apenas empezaba. La mañana del tercer día llegó con una claridad inusitada. Samuel despertó antes del amanecer, sintiendo una energía vibrante recorrer su cuerpo. Era como si cada célula de su ser estuviera despierta, lista para recibir lo que el día le tenía preparado. Con determinación, se sentó en el centro de su habitación, las manos sobre sus rodillas, y se preparó para hacer lo que había estado anticipando, repetir la palabra abundancia por tercera vez. Abundancia, pronunció con fuerza, dejando que la palabra reverberara en el aire. En ese instante, una oleada de energía lo envolvió, como si el universo mismo hubiera respondido a su llamado. Sentía que la vibración de la palabra resonaba dentro de él, sacudiendo los cimientos de sus viejas creencias. No era solo un sonido, era una afirmación de su derecho a vivir en plenitud. Al repetirla una vez más, abundancia, una claridad penetrante se apoderó de su mente. Las dudas y temores que lo habían perseguido se desvanecieron, dejando espacio para una luz brillante que iluminaba su camino. Era como si las neblinas del pasado se estuvieran disipando, permitiéndole ver su vida con una nueva perspectiva. En ese momento de conexión profunda, Samuel comprendió que la abundancia no solo se trataba de lo material, sino de una riqueza que abarcaba todos los aspectos de su ser. En un giro casi mágico, comenzó a notar cómo su entorno también respondía a este nuevo enfoque. Mientras se preparaba para salir, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando cada rincón de su hogar con un brillo cálido y acogedor. Las flores en su jardín parecían más vibrantes, como si celebraran su transformación. La naturaleza misma parecía aplaudir su nuevo despertar. Al caminar por la calle, Samuel se sintió más presente, como si cada paso lo acercara a la abundancia que había estado buscando. Las personas a su alrededor parecían sonreírle, y los gestos amistosos de los extraños se sentían como una confirmación de su nuevo estado. En la esquina, un músico tocaba una melodía alegre, y él se detuvo, sintiendo que la música era una celebración de la vida y la abundancia que ahora reconocía en su interior.
cuando llegó a su trabajo, notó que su ambiente laboral se había transformado. La tensión que solía sentirse en el aire había desaparecido, y la colaboración y la buena energía fluyeron entre sus compañeros. Samuel se unió a una conversación sobre un nuevo proyecto, y esta vez, sus ideas fueron recibidas con entusiasmo. Como si su voz tuviera un nuevo poder, sentía que sus palabras resonaban con claridad y propósito, y eso impactaba a quienes lo rodeaban. Abundancia, repitió en su mente, sintiendo como esa palabra había comenzado a tejer un nuevo tejido en su realidad. A cada momento, su percepción se ajustaba, y empezaba a ver las oportunidades que antes pasaba por alto. Cada pequeño gesto, cada interacción, se sentía como una sinfonía de posibilidades, y su corazón se llenaba de gratitud. Al final del día, Samuel se encontró de vuelta en su hogar, con la cabeza llena de ideas y el corazón rebosante de alegría. Había experimentado una transformación profunda. No solo había repetido una palabra, había reclamado su derecho a vivir en abundancia. La realidad que una vez parecía distante ahora era palpable y cercana. Con una sonrisa en su rostro, Samuel miró a su alrededor, sintiéndose agradecido por cada bendición que había comenzado a materializarse en su vida. La abundancia es mi derecho de nacimiento, murmuró para sí mismo, sintiendo como esa afirmación se adentraba en su ser. En ese momento, comprendió que el cambio no era solo un destino, sino un viaje continuo. Con la palabra, abundancia, como su guía, estaba listo para explorar las maravillas que la vida tenía para ofrecer, sabiendo que el universo siempre respondería a su disposición de recibir. Con cada paso que daba, se sentía más alineado con la fluidez de la vida, más capaz de abrazar lo que venía y de manifestar sus sueños. La magia de su transformación había comenzado, y el futuro brillaba ante él con infinitas posibilidades. Con el amanecer de un nuevo día, Samuel se despertó sintiendo una energía vibrante que lo envolvía. Había pasado las últimas semanas repitiendo la palabra abundancia, y, por fin, comenzaba a ver las primeras manifestaciones de su nueva realidad. Era un día soleado, y la luz dorada se filtraba a través de las ventanas, llenando su habitación de calidez y esperanza. Mientras se preparaba para salir, se dio cuenta de que su hogar, que antes le parecía un lugar de rutina y conformidad, ahora resonaba con un aire de renovación. Cada rincón estaba impregnado de una energía fresca y positiva. Las flores en su ventana parecían más brillantes, como si celebraran su transformación. Con una sonrisa en el rostro, se dirigió a la cocina y preparó su desayuno con una nueva perspectiva. Cada bocado se sentía como un regalo, cada aroma un recordatorio de la abundancia que lo rodeaba. Al salir de casa, un nuevo sentido de propósito lo acompañaba. En su camino hacia el trabajo, se encontró con un antiguo amigo, Santiago, a quien no veía desde hacía años. Se saludaron cálidamente, y la conversación fluyó con facilidad. Santiago compartió que había comenzado su propio negocio y lo invitó a una reunión informativa que tendría lugar esa misma semana. ¿Te gustaría, Samuel? Creo que podrías aportar mucho, dijo con entusiasmo. En ese momento, una chispa de emoción recorrió a Samuel. La simple invitación era una manifestación de conexión y oportunidad, y su corazón se llenó de alegría. Al llegar a la oficina, una atmósfera diferente lo recibió. Sus compañeros parecían más abiertos y felices. Mientras discutían un nuevo proyecto, Samuel se sintió inspirado para compartir sus ideas. Esta vez, sus palabras fluían con confianza y claridad, y sus colegas lo escucharon con atención. Para su sorpresa, su jefe aplaudió su contribución y decidió implementar algunas de sus sugerencias. La aprobación y el reconocimiento lo inundaron de alegría. Era como si el universo le estuviera devolviendo lo que él había estado enviando al mundo, positividad y abundancia. Esa tarde, se reunió con un grupo de amigos que también estaban en la búsqueda de lo que significaba la abundancia en sus vidas. Compartieron historias sobre sus desafíos y éxitos, cada uno aportando una perspectiva única. Samuel se sintió agradecido por las relaciones más saludables que había cultivado,
donde el apoyo y la solidaridad florecían. Las risas resonaban, y el ambiente estaba lleno de alegría, como si cada uno de ellos celebrara no solo sus logros, sino el camino que estaban recorriendo juntos. Al regresar a casa, Samuel se sintió lleno de gratitud. Esa noche, se sentó en su sala, un cuaderno en la mano, y comenzó a escribir. Con cada palabra, fue plasmando los cambios que estaba experimentando, un nuevo sentido de comunidad, oportunidades laborales que surgían de manera inesperada, y una renovada perspectiva sobre la vida. La abundancia no era solo un concepto abstracto, se había convertido en una realidad tangible. Con el corazón vibrante y la mente en paz, Samuel levantó la vista hacia el cielo estrellado a través de su ventana. La abundancia está aquí y ahora, susurró con una sonrisa. Había aprendido que el cambio es posible, que cada pequeño paso hacia la gratitud y el amor incondicional puede abrir puertas que parecían cerradas. Esa noche, se sintió como un nuevo hombre, listo para abrazar lo que la vida le tenía reservado. La celebración de su transformación era un canto a la vida misma, y sabía que este solo era el comienzo. La abundancia lo rodeaba, y en su corazón, sentía que estaba finalmente alineado con el flujo de la vida. Con la certeza de que la abundancia era su derecho de nacimiento, se entregó al sueño, listo para recibir todo lo que el universo tenía para ofrecerle al día siguiente. Con el tiempo, la energía de la abundancia que había florecido en la vida de Samuel comenzó a irradiar más allá de su propio ser. Se sentía renovado y empoderado, y su deseo de compartir esta transformación con los demás creció cada día. Así, decidió organizar un pequeño encuentro en su comunidad, un espacio donde pudiera compartir su experiencia con la palabra abundancia, y como ésta había cambiado su vida, el día del encuentro, el aire estaba impregnado de una energía vibrante. Samuel había invitado a amigos, familiares y conocidos, y se sentía emocionado por la oportunidad de conectar con ellos de una manera más profunda. Se reunió con todos en un parque local, bajo la sombra de grandes árboles que parecían ser testigos de su historia. Las risas y el bullicio llenaban el espacio, y la atmósfera era de anticipación. Cuando todos se acomodaron, Samuel se puso de pie y miró a su alrededor, sintiendo como los corazones de su comunidad latían al unísono. Gracias por estar aquí, comenzó con una voz llena de calidez. Hoy quiero compartir algo que ha cambiado mi vida, la palabra abundancia. No solo es un término, es un camino hacia la plenitud y la conexión con todo lo que nos rodea. A medida que compartía su historia, cada palabra resonaba con emoción. Habló sobre sus luchas iniciales, sus dudas y cómo había superado las sombras del pasado al repetir esa palabra mágica. Su relato fue sincero y auténtico, y a medida que avanzaba, podía ver la curiosidad y el interés brillando en los ojos de su audiencia. Cuando repetimos abundancia, no solo estamos afirmando una idea, estamos abriendo nuestros corazones a nuevas oportunidades y posibilidades. Cada uno de nosotros tiene el derecho de vivir en plenitud, continuó, sintiendo como la energía colectiva se intensificaba. Los invito a unirse a mí en esta práctica. Hagamos de la gratitud y la abundancia un estilo de vida. El ambiente se llenó de murmullos de aprobación y entusiasmo. Algunas personas compartieron sus propias experiencias de lucha, resonando con la verdad de las palabras de Samuel. Otros comenzaron a preguntar cómo podían incorporar la repetición de la palabra en su día a día. La conexión se sentía palpable. Era como si un hilo dorado uniera a todos en ese espacio. Samuel propuso un ejercicio simple pero poderoso. Cerramos los ojos y repetimos abundancia 3 veces juntos, sintiendo su significado en cada repetición. Al unísono, todos se unieron en esa afirmación poderosa. Las voces resonaron, y con cada repetición, la energía vibrante llenó el aire, creando una atmósfera de unión y empoderamiento colectivo. Al finalizar, las palabras de Samuel se sintieron como un eco en los corazones de sus amigos, sembrando semillas de esperanza y transformación. La comunidad comenzó a compartir ideas sobre cómo cultivar la abundancia en sus propias vidas. Hablaron sobre la gratitud,
sobre abrirse a nuevas oportunidades y sobre cómo podían apoyarse mutuamente en este viaje. El encuentro culminó con abrazos y sonrisas, una celebración de la conexión que se había formado. Samuel se sintió agradecido, no solo por haber compartido su experiencia, sino por ser parte de algo más grande, un movimiento hacia la abundancia collective, un espacio donde cada persona podía ser un embajador de la transformación y la positividad. Al despedirse, observó cómo sus amigos se marchaban con la luz de la esperanza brillando en sus ojos. Sabía que cada uno de ellos llevaba consigo la semilla de la abundancia, lista para ser cultivada en sus vidas. En su corazón, Samuel comprendió que la verdadera magia de la abundancia reside en la unión y el apoyo de una comunidad que se anima mutuamente a crecer. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de gratitud, Samuel se sintió inspirado a continuar este viaje, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que se atrevían a abrirse a la abundancia que el universo tenía para ofrecerles. Era un nuevo comienzo, un paso más hacia un futuro lleno de posibilidades, y sabía que juntos podían crear un camino iluminado por la abundancia. Sentado en su lugar favorito del parque, bajo el abrigo de un viejo roble que había sido testigo de su transformación, Samuel permitió que sus pensamientos fluyeran como un río sereno. Las hojas danzaban suavemente con la brisa, y el murmullo de la naturaleza lo envolvía en un espacio de paz profunda. Era un momento perfecto para reflexionar sobre su viaje, sobre cómo la repetición de la palabra abundancia había resonado no solo en su vida, sino también en la de quienes lo rodeaban. Recordó aquellos días oscuros en los que se sentía atrapado, como un náufrago en medio de un océano de incertidumbre. En esa época, la idea de la abundancia le parecía lejana e inalcanzable. Hoy, sin embargo, podía ver cómo esa misma palabra había sido la llave que abrió nuevas puertas en su vida. Cada repetición había sido un acto de fe, un llamado a lo divino, una afirmación de su derecho a vivir con plenitud. A lo largo de su viaje, había aprendido que la gratitud es un poderoso catalizador de transformación. Cada pequeño paso que dio, cada día que comenzó con el mantra de abundancia, había sembrado semillas de esperanza en su corazón. Mirando hacia atrás, comprendía que no solo había cambiado su propia vida, sino que había tocado la vida de muchos a su alrededor. Los rostros de sus amigos, sus risas compartidas y las conexiones renovadas eran reflejos de esa vibración de abundancia que había comenzado a irradiar desde su ser. Pensó en la reunión que había organizado, en la forma en que los corazones de su comunidad se habían abierto al mismo tiempo. Había visto el brillo en sus ojos mientras compartían sus propias historias y cómo se animaban mutuamente a dar pasos hacia sus sueños. La energía colectiva había creado un espacio donde la abundancia dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en una realidad palpable. Esa conexión, esa unión entre almas, le hizo comprender que la transformación personal no ocurre en un vacío, está intrínsecamente ligada a cómo impactamos a los demás. Samuel sintió una oleada de gratitud recorrer su ser. Agradeció no solo por su propia evolución, sino por la oportunidad de ser un catalizador en el viaje de otros. Recordó a Santiago, su amigo que había empezado su negocio, y cómo sus palabras habían influido en él para buscar más. Recordó a sus compañeros de trabajo, quienes, inspirados por su ejemplo, comenzaron a compartir sus propias ideas y visiones. Cada uno de ellos estaba en un camino de crecimiento, y él había tenido el privilegio de ser parte de ese proceso. Bajo la sombra del roble, Samuel se sintió conectado con algo más grande que él mismo. La abundancia no era simplemente una palabra, era un principio universal, un flujo de energía que se manifiesta cuando se actúa desde la gratitud y la fe. Se dio cuenta de que al abrirse a la abundancia, había invitado a otros a hacer lo mismo. La transformación de su vida estaba entrelazada con la de su comunidad, y juntos estaban creando un tejido de esperanza y posibilidad. Con esta profunda reflexión, una sensación de paz lo envolvió. Había comenzado su viaje buscando cambios personales, pero al final, había encontrado un propósito mayor, ser un faro de luz en la vida de los demás.
Samuel sonrió, sabiendo que su camino era parte de un viaje más amplio, donde cada paso hacia la abundancia era también un paso hacia la conexión, la colaboración y el amor. Mientras se levantaba para marcharse, decidió que seguiría compartiendo su historia, que continuaría siendo un embajador de la palabra abundancia, porque en cada repetición, no solo se transformaba a sí mismo, sino que también inspiraba a otros a recordar que la abundancia es un regalo que todos merecemos. Con cada paso que daba, se sentía más alineado con su propósito, y su corazón, lleno de gratitud, lo guiaría en el camino hacia lo que estaba por venir. A medida que las semanas se convertían en meses, Samuel experimentó una transformación profunda en su vida, pero también se dio cuenta de que el camino hacia el cambio es un viaje continuo, lleno de altibajos. A pesar de la abundancia que comenzaba a florecer a su alrededor, las viejas creencias y dudas no estaban completamente desaparecidas. En momentos inesperados, aparecían como sombras, intentando infiltrarse en su mente y desestabilizar su avance. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo proyecto para el negocio de su amigo Santiago, Samuel sintió una oleada de inseguridad. Las voces del pasado comenzaron a susurrarle: no eres lo suficientemente bueno, ¿qué te hace pensar que puedes lograr esto? A medida que las dudas comenzaron a infiltrarse en su pensamiento, una nube gris se asentó sobre su entusiasmo. Miró su computadora, sintiéndose paralizado, y la ansiedad comenzó a apoderarse de su ser. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, recordó la palabra que había sido su ancla: abundancia. Se tomó un momento para respirar profundamente, sintiendo como la energía de la palabra comenzaba a fluir nuevamente en su interior. Abundancia, murmuró para sí mismo, y con cada repetición, se sintió más conectado con su verdad. Esta vez, al pronunciarla, se enfocó en la emoción que evocaba. Cerró los ojos y se visualizó rodeado de oportunidades, sintiendo como la confianza comenzaba a regresar. Al salir del trabajo esa noche, Samuel decidió dar un paseo por el parque donde había compartido su experiencia con la comunidad. Mientras caminaba, observó a las personas a su alrededor, riendo y disfrutando de la vida. Se dio cuenta de que la abundancia no solo se trataba de logros personales, también era un estado de conexión con los demás. Se permitió sentir gratitud por las relaciones que había cultivado, por el apoyo que había recibido y por la comunidad que lo rodeaba. Sin embargo, la lucha interna continuó. Un par de días después, se encontró con un desafío en su propio negocio. Un cliente importante había decidido cancelar un contrato, lo que generó temor y frustración en su corazón. La sombra de la escasez se deslizó silenciosamente, y la voz crítica comenzó a resonar una vez más. ¿Ves? Esto es lo que te espera. La abundancia no es para ti. Samuel sintió como la ansiedad comenzaba a apoderarse de su mente, pero esta vez, decidió actuar de manera diferente. Respirando hondo, se sentó en un rincón tranquilo de su oficina. Cerrando los ojos, repitió abundancia una vez más, sintiendo como la palabra lo envolvía como un abrigo cálido. Le recordó que los desafíos son parte de la vida, y que la abundancia no se trata solo de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de navegar a través de ellos con fe y gratitud. En ese momento, comprendió que incluso en la dificultad, había una oportunidad para crecer y aprender. Samuel comenzó a escribir en su cuaderno, anotando todos los aspectos positivos de su situación. En lugar de centrarse en la cancelación, reflexionó sobre lo que había aprendido hasta ese momento y cómo podría mejorar. La palabra abundancia se convirtió en su mantra, y cada vez que la repitió, los miedos se desvanecieron un poco más. A medida que pasaron los días, Samuel se dio cuenta de que su compromiso con la abundancia no solo era una afirmación aislada, sino una práctica diaria. Cada vez que las dudas volvían a surgir, él las observaba sin juzgarlas, pero sin dejarse dominar por ellas. Aceptaba que el cambio era un proceso, un camino en continuo crecimiento donde las viejas creencias podían aparecer, pero ya no tenían el poder de definir su realidad. Al final de cada día, dedicaba un momento a reflexionar sobre sus logros,
por pequeños que fueran, y a repetir abundancia con confianza. Su corazón se llenaba de gratitud por las lecciones aprendidas, por las oportunidades que aún estaban por llegar, y por la resiliencia que había cultivado en su interior. Con cada desafío superado y cada afirmación de la palabra, Samuel se dio cuenta de que el camino hacia la abundancia es continuo, una danza entre la luz y la sombra. La transformación no era un destino final, sino un viaje en el que siempre había espacio para crecer, aprender y abrirse a nuevas posibilidades. Con cada paso que daba, se sentía más conectado a su propósito y a su comunidad, y esa conexión se fortalecía con cada repetición de abundancia. Con el paso del tiempo, la comunidad de Samuel se transformó en un vibrante ecosistema de apoyo y crecimiento. La práctica de la gratitud y la repetición de la palabra abundancia comenzó a tejer un lazo invisible entre los miembros, uniendo sus corazones y almas en un propósito compartido. Se sentían como una familia, donde las historias de éxito se entrelazaban, creando una atmósfera de celebración y empoderamiento colectivo. Cada semana, se reunían en el parque, bajo la sombra de los árboles que una vez habían sido testigos de sus primeras afirmaciones. Las charlas se convertían en sesiones de inspiración, donde cada persona tenía la oportunidad de compartir sus experiencias. Samuel observaba con alegría cómo sus amigos se abrían, sus ojos brillando con entusiasmo mientras narraban cómo la repetición de abundancia había impactado sus vidas. Santiago, con su negocio en crecimiento, compartió cómo había conseguido un nuevo cliente importante que había sido atraído por su confianza renovada. No solo es el contrato, es la conexión que siento al trabajar en lo que amo, dijo, su voz llena de gratitud. La comunidad lo aplaudió, celebrando su éxito como si fuera el de cada uno de ellos. En ese instante, se sintieron aún más conectados en su viaje compartido. María, una madre soltera que había estado luchando para equilibrar su trabajo y su vida familiar, habló de cómo había comenzado a practicar la gratitud diariamente. Cada mañana, antes de que mis hijos se despierten, repito, abundancia, y escribo 3 cosas por las que estoy agradecida. Este simple acto ha cambiado mi perspectiva. He visto cómo mis hijos son más felices y cómo nuestra casa se ha llenado de más amor y alegría. Compartió con una sonrisa que iluminó su rostro. La comunidad la rodeó con abrazos y palabras de aliento, creando un espacio donde todos se sentían validados y apoyados. A medida que las historias de éxito se acumulaban, la energía en el parque se volvía palpable. Cada uno de ellos aportaba un hilo diferente al tapiz de la comunidad, y juntos creaban una vibrante sinfonía de abundancia. Las risas resonaban, y los abrazos compartidos eran una celebración de las pequeñas y grandes victorias, de la confianza que se había cultivado en el viaje de cada uno. Durante una de las reuniones, Samuel propuso un ejercicio en el que cada persona debía escribir su propia afirmación de abundancia y compartirla con el grupo. Al principio, algunos se sintieron incómodos, pero con el tiempo, la vulnerabilidad se convirtió en fortaleza. Cuando cada voz se alzó, pronunciando sus afirmaciones, era como si el aire se iluminara con una energía vibrante. Soy merecedor de amor y éxito, dijo uno. La abundancia fluye a través de mí, compartió otro. Cada afirmación era un ladrillo en la construcción de su unidad. La comunidad no solo se beneficiaba de los éxitos individuales, sino que también aprendía a apoyarse mutuamente en los desafíos. Cuando alguien enfrentaba dificultades, había un círculo de amigos listos para ofrecer ayuda, sabiduría o simplemente un oído atento. La práctica de la gratitud se convirtió en un pilar fundamental de su conexión, recordándoles que en medio de la lucha, siempre había algo por lo que estar agradecido. Un sábado, decidieron organizar un evento de comunidad centrado en la abundancia, donde cada miembro podría compartir sus talentos y habilidades. Desde talleres de cocina hasta clases de arte, cada persona tenía la oportunidad de brillar. La energía del evento era contagiosa. Los niños corrían y reían mientras los adultos participaban en actividades creativas, creando un espacio donde la abundancia era celebrada en todas sus formas.
El clímax de la jornada llegó cuando todos se reunieron en un círculo, una vez más repitiendo la palabra abundancia al unísono. La resonancia de sus voces se elevó hacia el cielo, creando un eco que parecía tocar el corazón del universo. En ese momento, se sintieron verdaderamente poderosos, conectados en un propósito mayor, y comprendieron que la abundancia no era solo un ideal individual, sino un viaje colectivo donde cada uno de ellos tenía un papel vital. Con cada encuentro, Samuel se dio cuenta de que la comunidad había crecido más allá de sus expectativas. Habían creado un espacio donde cada historia individual contribuía a un poderoso relato de unidad. La repetición de la palabra abundancia había tejido un manto de apoyo, amor y crecimiento que abrazaba a cada miembro. Juntos, estaban construyendo una vida de plenitud compartida, donde el éxito de uno era el éxito de todos. Al mirar a su alrededor, Samuel sintió un profundo agradecimiento por haber sido parte de esta transformación. La abundancia se había convertido en un estilo de vida, un viaje hacia la conexión, el amor y el apoyo mutuo. Su comunidad, una vez llena de incertidumbres, ahora era un faro de esperanza, y sabía que con cada paso que daban juntos, su fuerza y su capacidad de crear un futuro brillante solo seguirían creciendo. El día de la celebración llegó con una vibrante energía que impregnaba el aire. La comunidad de Samuel se reunió en el parque, transformado en un espacio festivo adornado con cintas de colores, flores frescas y mesas repletas de comidas deliciosas. Cada rincón reflejaba el espíritu de unión y gratitud que habían cultivado juntos. La anticipación crecía mientras los miembros de la comunidad se congregaban, listos para compartir sus historias de transformación y celebrar el viaje que habían recorrido. Samuel, con una sonrisa radiante en el rostro, se subió a un pequeño escenario improvisado. Desde allí, observó a sus amigos reunidos, sus corazones palpitan al unísono, y sintió una oleada de amor y agradecimiento. Bienvenidos, amigos. Hoy estamos aquí para celebrar nuestras historias, nuestras luchas y nuestras victorias. Hemos recorrido un camino juntos, y cada uno de ustedes ha contribuido a crear un tejido maravilloso de abundancia en esta comunidad. Los aplausos resonaron en el aire, llenando el espacio con una vibración de alegría. Samuel invitó a cada persona a compartir su historia, y uno a uno, se levantaron, sus voces llenas de emoción y triunfo. María habló de cómo la práctica diaria de la gratitud había transformado su hogar en un refugio de amor y alegría. Santiago compartió su viaje empresarial, cómo había superado obstáculos y encontrado el éxito al alinear su vida con la abundancia. Cada relato era un testimonio de crecimiento y resiliencia. Las risas, las lágrimas y los abrazos se entrelazaban mientras la comunidad celebraba cada paso hacia adelante. Samuel sintió que cada historia resonaba profundamente, creando una atmósfera de conexión y unidad. En esos momentos, se hizo evidente que no eran solo individuos, eran un colectivo, unidas por un propósito común. Después de que todos compartieron sus experiencias, Samuel se dirigió a ellos con un brillo en los ojos. Hoy hemos escuchado historias de transformación, y para honrar cada uno de nuestros caminos, propongo un ritual que hemos venido practicando, la repetición de la palabra abundancia. Este ritual no solo es un acto, sino una celebración de lo que hemos logrado juntos y de lo que aún está por venir. La comunidad se unió en un círculo, formando un lazo de unidad y reconocimiento. La energía en el aire era palpable, cada rostro reflejaba alegría y gratitud. Samuel, con el corazón lleno de emoción, condujo el ritual. Al pronunciar abundancia, sintamos su poder y dejemos que resuene en lo más profundo de nuestro ser. Que cada repetición sea un recordatorio de nuestras victorias, de nuestra capacidad de transformación y de la conexión que compartimos. Abundancia, pronunció Samuel con fuerza, y el eco de su voz fue respondido por el grupo en un poderoso coro. Abundancia, repitieron, cada uno sintiendo como la vibración de la palabra se elevaba en el aire, creando un manto de energía positiva que los envolvía. Con cada repetición, las tensiones se disolvían,
las preocupaciones se desvanecían, y el amor y la alegría llenaban el espacio. Samuel sentía como la energía colectiva se intensificaba. Era como si cada persona estuviera conectada por un hilo dorado de abundancia, un lazo que los unía en un propósito mayor. Abundancia, resonaron nuevamente, esta vez con más fuerza, alzando la voz hacia el cielo, agradeciendo por todo lo que habían logrado juntos. Cuando el ritual concluyó, la atmósfera estaba impregnada de triunfo y conexión. Uno a uno, los miembros de la comunidad se abrazaron, celebrando no solo sus historias individuales, sino el viaje que habían recorrido como grupo. Las lágrimas de alegría se mezclaban con risas contagiosas, y el amor que se sentía era palpable. Esa noche se convirtió en una celebración inolvidable. La música llenó el aire, y los bailes comenzaron, cada uno moviéndose al ritmo de la alegría que emanaba de sus corazones. Las luces parpadeaban, y el parque se iluminaba con risas y canciones, reflejando la abundancia que habían cultivado juntos. Samuel, observando a su alrededor, sintió que el círculo de amor y apoyo se había fortalecido aún más. La celebración no solo era un reconocimiento de su viaje, sino un compromiso colectivo de continuar creciendo, aprendiendo y compartiendo la abundancia en todas sus formas. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, la comunidad se sintió más unida que nunca. Habían creado un espacio donde la abundancia fluía libremente, donde cada historia era un ladrillo en el edificio de su unidad, y donde la fe en un futuro mejor se mantenía viva. Con el corazón rebosante de gratitud, Samuel supo que su viaje hacia la abundancia apenas comenzaba, y que juntos, podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Sentado en su rincón favorito del parque, Samuel se permitió un momento de profunda reflexión. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, como si el universo estuviera celebrando su viaje de transformación. Había recorrido un largo camino desde los días en que la palabra abundancia parecía un simple concepto, y ahora, en este momento de tranquilidad, podía ver cómo había cambiado su vida de maneras inesperadas. La repetición de abundancia había sido más que un ritual, había sido una puerta que se abrió a un mundo nuevo. Samuel pensó en cómo, al principio, la palabra había comenzado como un eco en su mente, una afirmación que pronunciaba con vacilación, pero con cada repetición, había comenzado a arraigarla en su corazón. Hoy, esa palabra era un recordatorio constante de su conexión con el flujo de la vida, con la energía del universo que lo rodeaba. Recordó las luchas y las dudas que había enfrentado, como las sombras del pasado intentaban asediar su mente. Sin embargo, con cada desafío, encontraba refugio en la palabra abundancia. Se dio cuenta de que no era solo una cuestión de atraer cosas materiales, sino de abrirse a una vida rica en experiencias, amor y comunidad. La abundancia se había convertido en un estado de ser, una forma de ver el mundo a través de un prisma de esperanza y posibilidad. Samuel sonrió al recordar las historias compartidas en la celebración reciente, como cada uno de sus amigos había encontrado su propia versión de abundancia. Era como si al repetir la palabra juntos, hubieran tejido un manto de energía positiva que los unía. Se sintió agradecido por la conexión que habían cultivado, un lazo de amor y apoyo que había florecido en el corazón de su comunidad. La abundancia, en su esencia más pura, se había manifestado en la unión y en la alegría colectiva. A medida que se sumergía en sus pensamientos, sintió un profundo sentido de gratitud. Se dio cuenta de que cada pequeño momento de alegría, cada acto de bondad y cada rayo de luz era una manifestación de la abundancia que había comenzado a reconocer. Había aprendido a buscar gratitud incluso en los desafíos, a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer y aprender. La vida, en su totalidad, se había convertido en un regalo, y él estaba aprendiendo a abrirlo con amor y aceptación. Samuel sintió como una oleada de paz lo envolvía. Había aprendido que la abundancia no es una meta a alcanzar, sino un viaje continuo, una danza entre lo que se manifiesta y lo que se siente en el corazón. Y en ese viaje,
se sentía cada vez más conectado con el universo, como si cada repetición de abundancia lo acercara más a la esencia misma de la vida. Gracias, universo, murmuró, sintiendo como la gratitud llenaba su ser. Gracias por cada lección, por cada amigo, por cada rayo de luz que ilumina mi camino. En ese momento, comprendió que su viaje no era solo personal, sino parte de un flujo mayor que conecta a todos los seres. La energía de la abundancia, al final, era un hilo que unía a la humanidad en su búsqueda de amor, paz y propósito. Con el corazón rebosante y la mente clara, Samuel se sintió en paz consigo mismo y con el mundo. Había elegido abrirse a la abundancia, y en ese acto de fe, había encontrado su lugar en el vasto tapiz del universo. La vida, en toda su belleza y complejidad, lo invitaba a seguir explorando, a seguir creciendo y, sobre todo, a seguir compartiendo la luz de la abundancia con aquellos que lo rodeaban. Con una sonrisa serena, se levantó, listo para continuar su viaje, sabiendo que cada día ofrecía nuevas oportunidades de conexión y celebración. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, dejando tras de sí un cielo pintado de colores cálidos y vibrantes, Samuel se preparó para cerrar este capítulo de su historia con un mensaje poderoso y transformador. Con la vitalidad del momento resonando en su corazón, se dirigió a la comunidad que lo había acompañado en este viaje, sus ojos brillando con emoción y convicción. Queridos amigos, la abundancia no es un destino reservado para unos pocos, es un derecho de nacimiento que todos tenemos. A lo largo de este viaje, hemos aprendido que la transformación comienza en nuestro interior. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su realidad a través de la gratitud y la repetición de la palabra abundancia. Esta práctica simple, pero poderosa, puede abrir puertas que creíamos cerradas y llevarnos a un lugar donde la vida brilla con posibilidades infinitas. Con cada palabra, la energía en el aire se intensificaba. Los invito a que adopten la práctica de la gratitud en sus vidas. Al despertar cada mañana, tómense un momento para respirar hondo y pronunciar abundancia. Sientan cómo esa palabra resuena en su ser, como les invita a abrirse a lo que la vida tiene para ofrecerles. Anoten 3 cosas por las que están agradecidos y dejen que esa energía positiva inunde su día. Recuerden, la gratitud es el camino hacia la abundancia. Samuel hizo una pausa, mirando a cada uno de sus amigos a los ojos, transmitiendo la esencia de su mensaje. Hoy, les pido que hagan esta elección. Que elijan sentirse merecedores de la abundancia que el universo les brinda. En cada desafío, en cada momento de duda, repitan abundancia y dejen que esa afirmación se convierta en su mantra. Recuerden, ustedes son los arquitectos de su propia realidad, y el cambio comienza en su interior. Con un gesto expansivo de sus brazos, los invitó a unirse a él en este compromiso. Al hacerlo, no solo transformarán sus propias vidas, sino que también influirán en los que los rodean. Cada vez que uno de nosotros se eleva, toda la comunidad se beneficia. La abundancia se multiplica cuando la compartimos, así que, vamos. En este momento, quiero que todos repitamos juntos, abundancia, que resuene en nuestras vidas, que nos una en este viaje compartido. Que cada uno de nosotros se lleve esta palabra en su corazón, como un faro de luz en momentos de oscuridad. Abundancia, resonó el coro de voces, llenando el espacio con una vibración de esperanza y posibilidad. Con una sonrisa, Samuel sintió como ese eco se expandía, conectando a cada persona en el círculo, fortaleciendo su compromiso de vivir en abundancia. Recuerden, queridos amigos, el universo está esperando que abramos nuestros corazones y reclamemos lo que nos pertenece. La abundancia es nuestra, y juntos, podemos crear un mundo lleno de amor, alegría y plenitud. Hagamos de cada día una celebración de la abundancia que ya reside en nosotros. Con ese poderoso llamado a la acción, Samuel miró a su comunidad una vez más, sintiendo la energía de cambio fluir a través de ellos. Con corazones llenos de inspiración y determinación, cada uno se preparó para llevar consigo la luz de la abundancia,
listos para compartirla y multiplicarla en sus vidas y más allá. El viaje apenas comenzaba, y con cada paso, el universo se abría ante ellos, revelando un futuro lleno de posibilidades infinitas.